¿También se puede escuchar de fondo el ventilador o no? No se escucha, solo se No se escucha tu escucha voz. nada. Ah, está bien. Era para ver si lo puedo apartar un poco más. Ya. Bueno, jóvenes, esta sería la segunda ayudantía. La anterior semana no pude haber porque estaba con unos trabajos y bueno, ya se las debo, entonces vamos a organizar para la próxima semana o entre semana. ¿Ok? El ingeniero le ha dicho algo acerca del primer parcial, una fecha estimada. Aún no dijo nada el ingeniero. ¿Por qué parte llevan con el ingeniero? Disculpen. Nos dio un repaso, más o menos, y dijo que no Ya. vayamos a Clásico, el capítulo 12 de Sadiku. Ya estábamos casi por terminar, en realidad lo habíamos terminado. Ok, entonces yo creo que ya primera fecha de examen. Lo más probable es que sea tal vez la segunda semana de noviembre o la tercera, porque el ingeniero toma el parcial de los primeros dos temas, el capítulo 7 y el capítulo 8. Si está por el capítulo 13, quiere decir que ya acabó los primeros dos, a no ser que lo incluya ese capítulo 13 también para el primer parcial, a veces lo hace, pero por lo general son solamente los primeros dos. Bien, voy a empezar a compartir mi documento Word. Estaba buscando, ¿me dices si sé, por favor? ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, se ve el Word. Ok. Bien, voy a empezar a grabar esta hora. Recording in progress. Está grabando. Bueno, jóvenes, como ustedes saben, el examen del ingeniero aún no está claro si va a ser de forma virtual o va a ser de forma presencial. Ya algunos están optando por hacerlo presencial, otros virtual. ¿Ok? Pero hasta que no indique lo contrario, igual eso afectaría a varios que están, creo que, en distintos lugares, ¿no es cierto?, de lo que es en Santa Cruz. Bueno, comentarles, este es el primer parcial del anterior semestre. Fue mediante la plataforma de Classroom para así poder cargar las preguntas, digo, las respuestas, ¿no? En PDF. Lo que hace el docente es manda, o bueno, creo que um, hace unas pruebas antes del examen. Ven si todos están conectados, verifica si a todos les llega un mensaje general, una prueba sencilla, si pueden visualizar un mensaje que él da. Entonces, cuando todo está ordenado, ya él manda recién la pregunta de examen. ¿Ok? La pregunta de examen, generalmente para el primer parcial, lo saca del libro Sadiku. Ya para otros temas, ya combina entre el Sadiku y otro libro más que es el Shaun. ¿Ok? Entonces, las preguntas que hace el ingeniero son como las que están en el libro. O sea, tiene el mismo modelo, es la misma figura, solo que el docente lo que hace es cambiar unos datos. Por ejemplo, en el problema original esto era, digamos, 3 faradios, y el docente le cambió a 1 faradio. Aquí igual, puso 4 henrios, en realidad era 10 henrios. Entonces, todo eso lo va cambiando, pero el procedimiento sería el mismo que está en el solucionario del libro. ¿Ok? Eso que quede claro. Los pasos son los mismos, solamente que los resultados van a variar. ¿Está bien? Este ejercicio que fue el primer parcial, el dato original, si mal no me equivoco, era, en vez de 121, era 120. Era 120 voltios. ¿Ya? Ese es el original. Este 121 es el dato de un estudiante que es su examen individual. ¿A qué me refiero con eso? Pasa lo siguiente. Como son tantos estudiantes y lo que hace el docente es, básicamente, les da una lista, no sé si se pueden ver en la parte del Word, aquí en archivos adjuntos, datos, preguntas, examen parcial en un documento Excel.
Se puede ver, ¿no? Se ve, se ve. Ok. Otra cosa importante es que al momento del examen virtual, el ingeniero tiene una lista, pero no en falta puse. El docente tiene una lista, donde los tiene a todos ahí, por número de registro o por nombre. Y los tiene bien numerados, del 1 hasta el número, yo que sé, 30, digamos, o son en este caso creo que son 80 y algo, no sé. Bien. Y esa lista, por lo general, el docente lo saca, creo que los primeros días o lo sacan unas fechas antes o algo así. La cosa es que algunos, digamos, adicionan, hacen canciones especiales, retiran, cualquier cosa, y a veces no están incluidos, digamos, en la lista que él tiene. Y lo que hace es recorrerlo, los pone de último, dice, anótense acá al final, como el número 81 y ya el 90, ¿no? Y son varios estudiantes que han entrado recién a la materia. Entonces, lo que hace el docente para que todos sean diferentes datos o exámenes, digamos, por ejemplo, este ejercicio tiene uno, dos, tres y cuatro datos, ¿no es cierto? O sea, el que hace el docente agarra uno, en este caso del anterior semestre fue el dato de voltaje, que originalmente era 120 voltios, ¿ya? Y lo cambia. Por ejemplo, el alumno número uno va a ser su dato del voltaje, aquí voy a poner voltaje, va a ser 121. El estudiante número 2 va a ser su dato para él 123. Así los va cambiando uno por uno. No se lo salta entre números, entre impares o pares. Dependerá de él. ¿Ok? Pero eso es muy importante. ¿Está claro? Entiendo. Sí, sí. Se los digo para que no haya eso de que no se los advirtieron. Porque esto a veces quita tiempo, ¿no? Porque empieza el examen y ya corre el tiempo. Si ustedes le preguntan al docente más cosas, obviamente igual ese tiempo no se los va a adicionar, ya pasó a paso. Entonces esto téngalo muy presente. Es por eso que los datos, tanto los datos como el procedimiento van a ser un poco distintos, ¿no? Con respecto a sus compañeros. ¿Ok? Es igual, tratan de estar en una computadora porque a veces los datos de Excel no se ven bien en el teléfono o a veces las preguntas están no carga. O no me sorprenda si el ingeniero envía el examen y se le olvidó juntar esto, ¿no? Igual tiene que decirle inmediatamente, tienen que estar todos de acuerdo para verificar, ¿no? Que envió las preguntas. ¿Está bien? Bien. Entonces, empezamos a resolver este ejercicio. Vamos a hacer este problema. Ya. Vamos a utilizar los datos de este estudiante, este modelo. Bueno, vamos a sacar un poco más ya la parte teórica. A simple vista, este circuito que vemos acá, se trata de un circuito RLC, ¿de acuerdo? Básicamente es el capítulo 8 del SADIC, que es circuitos de segundo orden. ¿Sí? Son los circuitos de segundo orden. ¿Por qué segundo orden? Porque tiene en el circuito o en la red básicamente un condensador y una inductancia. Entonces, al encontrarse uno y uno, cada uno va sumando un orden, entonces serían de segundo orden. ¿Ok? Para los circuitos RLC existe lo que son en serie, lo que es serie y también lo que son en paralelo. En los capítulos de SADICO ya los van
ella va diciendo cuál es la diferencia entre cada uno y qué ecuaciones está uno con respecto al otro. Por ejemplo, en serie, puede ser que esté con el tema de la corriente de su respuesta y paralelo esté con el voltaje y viceversa, ¿no? Eso tienen que ver ustedes en el libro. Aparte de lo que es serie y paralelo, existe lo que es los circuitos RLC con fuente y los circuitos RLC en serie sin fuente. De igual manera, los que están en paralelo, ¿no? Con fuente y sin fuente. Entonces serían 1, 2, 3, 4. 4 fórmulas distintas que cada uno manejaría. ¿Okay? Por estas de acá. Son 4 formularios que tienen que hacer. Y aparte de eso, dentro de estos acá existen 3 casos más. ¿Alguien podría decirme cuáles son esos casos? Subamortiguado, térmicamente amortiguado y sobreamortiguado. Sí, exacto. Sería sobreamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Yo lo hago así ya, esto vamos para que. Entonces se cuenta que son 3, 6, 9, 12. 12 fórmulas que tienen que manejar solamente para el primer parcial. Y para que a ustedes les sirva bastante todo esto, tienen que hacer su propio formulario. Yo le voy a pasar un formulario modelo de lo que es en serie, con y sin fuente, ¿de acuerdo? Esto de acá. Perdón. Todo lo que es esto de acá. Esto y esto. Que va a ser esto de acá igual. Ok, yo les voy a pasar eso. Y ustedes van a hacer del otro. O si lo pillo el mío, igual se los paso. Pero eso les va a ahorrar bastante tiempo para hacer los ejercicios. Porque si lo hacen desde ahora, pero si lo hacen en ese mismo rato del examen, les va a costar, porque tienen que deducir todavía la forma, tienen que deducirla, tienen que plantearla a su gusto y eso igual demora tiempo. Ojo que el examen dura aproximadamente entre 45 a hora y media. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Jóvenes. Todo está claro hasta ahorita, Agus. Y entonces procederemos a resolver este problema. Bien. Entonces este circuito es un circuito RLC. ¿Ok? Es un circuito RLC. Lo que les expliqué la última llantía, que fue hace 2 semanas, se aplica lo mismo. Ustedes deben de ver el circuito, analizarlo. En este caso hay interruptor ahí. Existe un interruptor que se abre y se cierra. Dice que un tiempo menor a un tiempo cero se abre. Eso quiere decir que un tiempo menor a cero estaba cerrado, ¿no? Ustedes proceden a dibujar el circuito de esa manera, cuando estaba totalmente cerrado. Más, menos, 121 volts. Mientras voy dibujando el circuito, alguien tiene consulta. Luego se quedan claro que no estuvo
totalmente claro. Entonces, los primeros pasos siempre es dibujar el circuito, ¿no? Antes y después del cierre o la apertura de los componentes, para así poder identificarlo de una manera correcta. Bien. De un tiempo menor a cero y aquí la derecha de hacerlo de un tiempo mayor a cero. Otra cosa importante sería el de tomar en cuenta lo que es su conexión a internet ese día. A veces igual se le corta al mismo docente el internet, no sé si ha sido problemas de semestre igual. Lo otro que igual quiero comentarles es que el anterior, en este parcial, creo que en la otra pregunta que vamos a hacer, se me alcanza el tiempo, eh, hubo un problema en el cual fue error por parte del ingeniero el tema de colocar unos datos. Por ejemplo, lo que el ingeniero no se percató es que de todos los datos que había en el examen era el mismo para toditos. El examen era el mismo para todos, o sea que todos tenían el mismo problema y deben hacer el mismo ejercicio. ¿Ok? Eso ya fue un error por parte del docente. Siempre traten de hablar de la mejor manera porque a veces es algo cerrado el docente. ¿Ya? Siempre hablen claro y sean justos. Y lo hice repetir el parcial después, otro examen más. Bueno, entonces fíjense, vemos el circuito, ¿no es cierto? En tiempo menor a cero, el condensador y la inductancia se encuentran conectadas a esta fuente de voltaje, ¿no es cierto? De 121 voltios. Entonces, al conectarse a una fuente de energía, el circuito se va a cargar. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. El circuito se va a cargar. Ahora un tiempo mayor a cero, porque aquí dice que se abre, ¿no es cierto? El circuito se está abriendo. Al abrirse, la fuente de 121 voltios se encuentra desconectada. Entonces, ya de entrada yo sé que este es un circuito RLC. Todavía no toco el tema si es serio, pero solamente es un circuito RLC. Sería un circuito RLC sin fuente. ¿Por qué? Generalmente cuando uno analiza este tipo de circuitos, uno identifica si es con fuente o sin fuente, siempre en el tiempo mayor a cero. ¿Ya? Porque ahí es donde va a estar el estado permanente de todo. Entonces siempre se identifica en este tiempo mayor a cero. Si es con fuente o sin fuente. En nuestro caso,
se desconecta, ¿no es cierto? Aquí se corta el interruptor y quedando la inductancia y el capacitor ahí. ¿Hasta hay una duda, jóvenes? No auxiliar. Y en la siguiente parte es ver si está en serie paralela. Fíjense que el lado izquierdo está totalmente cortado, entonces solo me queda el lado derecho, que sería algo así. Este inductor con este capacitor. ¿Ya? Ya sería 4 henrios. Aquí sería un faradio. Bien. Otra cosa importante de todo esto es la nomenclatura cual nos da el ejercicio. Siempre respeten esta polaridad que le da el ejercicio, porque de acuerdo a esa polaridad está la respuesta. Por eso aquí le estoy poniendo positivo arriba y negativo abajo. Ya, porque el ejercicio, su procedimiento, está dado para esa nomenclatura. Ahora, si es que lo intentan o no respetan eso, obviamente al tutor le va a variar bastante. Igual tomen en cuenta eso. Fíjense, como solamente nos queda la parte derecha, entonces, guiándonos por este gráfico, acá estaría la parte negativa, aquí estaría la parte positiva. Bien. Bueno. Entonces, fíjense, en un tiempo mayor a cero identifico si es con fuente o sin fuente. ¿Ya? Entonces, sin fuente. Sin fuente. Sigo verificando el circuito. Estos dos elementos, que es el inductor y el capacitor, se encuentran en serie. Entonces, un circuito RLC sin fuente en serie. Está en serie. Entonces, al identificar que es un circuito RLC sin fuente y que está en serie, inmediatamente voy a mi tabla, que yo les voy a pasar una tablita, y veo todas las fórmulas que existen en la tabla. Me va a aparecer que está el caso subamortiguado, caso críticamente amortiguado y el caso sobreamortiguado. Entonces hemos en este momento identificado que es RLC sin fuente en serie. Ahora nos falta identificar cuál de estos tres es, si es la primera, la segunda o la tercera. Ya eso es con los datos del problema. ¿Preguntas hasta ahí? Bien. Ahora sí, lo que nos faltó ahorita es leer la pregunta. Acá nos dice, obtener la tensión en el capacitor indicado en la figura para el tiempo t después que se abre el interruptor, igual al indicado en la tabla de preguntas de cada alumno. Esto es lo que a veces dificulta a algunos, ¿no es cierto? Que a veces está muy, ah, ¿cómo se, cómo sería cómo se ha dicho? A veces es muy innecesario tanto detalle, ¿ya? Por ejemplo, obtener la tensión en el capacitor indicado en la figura para el tiempo t después de que sale el interruptor, igual al indicado del tabla. En el SAICU, en el libro, esta pregunta pueden buscar todo esto y se van a dar cuenta que su enunciado es distinto a esto de acá. A eso es lo que me voy. El ejercicio tiene un enunciado propio que no es este de acá que les escribió él, es otro, que está un poco más claro para así irse directamente al punto. Yo pienso que en el circuito dice calcular B para T
mayor a cero. Suficiente, ahí está claro. Voltaje es lo único que hay acá. El capacitor para un T mayor a cero. Y aquí está muy innecesario tanto detalle, porque al final eh, a veces uno lo chica. Bien, entonces procedemos a resolver el ejercicio. Por si acaso, ustedes tienen que hacer todo esto en dos partes. ¿Ya? Aquí esto lo voy a cortar a la mitad. Una parte del procedimiento para un T menor a cero y otra parte para un procedimiento para un T mayor a cero. Entonces no lo vamos a mezclar. ¿De acuerdo? Solamente se lo mostré para identificar todo eso. Ya debería haber hecho esto acá y empezar a hacer ejercicio. Bien, empezamos. Algo que también les comenté la última diantía es que el condensador, este elemento que es el condensador, un condensador, y esta bobina son elementos eh, pasivos que consumen energía eléctrica. ¿Ya? Ahora, estos ejercicios del capítulo 7 y el capítulo 8 del SADICO se encuentran con el tema de qué son circuitos de corriente directa o circuitos DC. ¿Ok? O sea, que están conectados a esta fuente de voltaje de corriente continua, que es 120 voltios, por eso aquí la polaridad positiva y negativa, y una fuente de corriente que va a indicar también un sentido que vamos a ver más adelante. No es como el caso de circuitos eléctricos 1, que ustedes tenían, por ejemplo, un circuito similar a este, nos van a quedar la frecuencia, y con la frecuencia tendrían que volver todo esto a temas de reactancia, impedancia. ¿Recuerdan, no? Más o menos. Sí, sí. Ya, entonces, que quede claro, eso no es como lo otro. Entonces, esto es un poco más complicado. Ya, ahora. Entonces, estos circuitos DC, bueno, estos elementos que son los condensadores y la inductancia, en corriente directa, el condensador se va a abrir, se queda así abierto. Entonces, aquí hay un voltaje, más o menos un voltaje. Aquí sería más o menos también el voltaje que está en esos dos puntos. De igual forma, aquí la corriente que circularía por este inductor, lo mismo. Y esto se queda en cortocircuito. O sea, solamente se unen, ¿no? Quedan como una sola línea. Bien, ahora, ¿qué pasa con todo esto? La segunda parte para hacer este ejercicio es volver a dibujar esto de acá. Este gráfico que está aquí aún está incompleto para un tiempo menor a cero. Porque fíjense, los 120 voltios están conectados a esta fuente, ¿no es cierto? Digo, estos 120 voltios de la fuente está conectado a estos elementos que es el condensador y el inductor. Ahora, este elemento del condensador se va a abrir y este elemento del inductor se va a hacer cortocircuito. Ya. Antes de seguir con este ejercicio, se me va a acabar el tiempo aquí en el Zoom. Lo voy a cortar acá, se va a grabar esta parte y voy a ingresar entre unos 3 a 5 minutos al link. ¿De acuerdo? Yo les comento cuando ya Electroauxiliar. esté. Ya, entonces lo corto hasta acá, se graba y continuamos.
Recording stopped. Voy a empezar a grabar desde Recording in progress. ahora. Bueno, continuamos con el ejercicio. Le he comentado acerca de que como son circuitos de corriente directa, los elementos como el condensador se abren y el inductor se queda en cortocircuito. ¿Ya? Entonces, la segunda parte de esto tiene que volver a dibujar el circuito con esas condiciones que les acabo de dar. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. La fuente de 120 voltios se queda, ¿ya? Son los 121 voltios. Luego aquí está esta resistencia de 10 ohmios que queda ahí. Aquí pasa esto, ¿no? Aquí esto se va a abrir. Aquí está el condensador. Se abre. Continuamos. Y el inductor aquí se queda en circuito cerrado. ¿Hasta ahí alguna consulta, jóvenes? ¿Quiere cambiar? Bien, entonces eso es lo que va quedando ahora. Ya. Esa entonces es la primera parte, ¿no? De todo este ejercicio. Ahora, en el tiempo menor a cero, en los circuitos, eh, RLC en serie en paralelo, es importante calcular lo siguiente. ¿Ya? En el tiempo menor a cero, solo me sirven dos cosas. Calcular lo que es el voltaje del condensador en un tiempo inicial, por eso es el sub cero. Y la corriente del inductor lleva a manera en un tiempo inicial. Es bueno saberlo. Ya, bien. El dilema ahorita es calcular lo que es prácticamente el voltaje del condensador inicialmente. Ya. ¿Eso qué significa? Que vamos a ver esta parte de calcular ese voltaje del terminal positivo al terminal negativo de este circuito. Se lo puede hacer, se lo puede hacer, pero dado las condiciones de todo este circuito, el resultado va a ser 0 voltios.
¿Alguien sabe por qué? La corriente que pasa es 12,1 y se lo consume toda la resistencia, el Exacto, voltaje. exacto. La Entonces, corriente sería cero porque está abierto el condensador. hay casos en los que se puede calcular esta parte del condensador en las terminales. Es como si yo te pidiera que calcules aquí el voltaje entre estos dos puntos. Pero si aún tienen dudas, igual lo vamos a hacer. Primero vamos a calcular esta corriente de esta malla. Esta malla I1 es muy sencillita por ley de Ohm. La malla está en sentido horario porque aquí está esta terminal de negativo a positivo. La corriente I1 por ley de Ohm va a ser igual a 121 dividido 10. Entonces acá va a darnos 12,1 amperios, ¿no? Ahora, para nosotros calcular lo que es el voltaje del condensador en un tiempo inicial, existen varias formas, ¿no? La que a mí más me agrada es el tema de voltaje entre el terminal positivo A y el terminal positivo B. Por eso voy a poner aquí potencial entre A y B, que básicamente es la sumatoria de corriente por resistencia menos la sumatoria de la fuente a la que sale. Esto básicamente hace lo siguiente, ¿no? Ir por una trayectoria. Bien, entonces probamos haciendo esto, ¿no? El tema del... Los potenciales en cada punto. Eh, recuerdo, bien, partimos de acá, del punto A, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá, vamos así por esta trayectoria, ¿no? Y llegamos al negativo. No estamos dando ese recorrido, ¿no es cierto? Aquí está la flechita, aquí está la flechita, aquí está la flechita, aquí está la flechita, ¿no? Ese es el recorrido. Entonces, el potencial entre A y B, de acuerdo a esa fórmula, va a ser igual a este caso. Como lo primero que topamos es una fuente, entonces acá, aquí va a ser negativo por delante porque es la ecuación. Negativo, ok, perdón. Eh, va a ser negativo, um, entre paréntesis, más 121, ¿no es cierto? Está bien eso, ¿no? El negativo que está aquí adelante solamente es por la fórmula y este 121 positivo es por lo que en el recorrido entre el negativo pero sale positivo.
Como la misma fuente, ahí termina esta ecuación. Voy por la siguiente. En este caso, aquí puede ser positivo o negativo. Ya. Fíjense que la trayectoria verde que está aquí dibujada por este segmento, algo muy importante de todo esto es esta parte de acá, ¿no es cierto? Es esta resistencia. Si la corriente, pero si la trayectoria coincide con el sentido de la corriente que circula a través de esa resistencia, o sea, me refiero a que la trayectoria está yendo de izquierda a derecha y la fuente y la corriente I1 está recorriendo también por acá, izquierda a derecha. Como los verdes con los rojos están del mismo sentido, entonces como está a favor se pone positivo. Se copia la corriente que va a ser I1, que es 12.1. 12.1 multiplicado por la resistencia, que en este caso va a ser 10. Entonces, el potencial entre estos dos aquí va a ser, en el lado izquierdo va a ser menos 121, mientras que en el lado derecho va a ser más 121. Entonces, esto da básicamente 0, ¿no? 0 voltios, que es el voltaje del condensador en un tiempo inicial. Ustedes pueden hacerlo de la forma que les dé más tranquilidad, ¿ya? Como se sienta más cómodo. Solamente es una sugerencia esto. Así no están algunos conforme. ¿Ok? Más que toda esta parte de esta lectura ayuda cuando es un circuito un poco más grande que este, ¿no? Ayuda mejor a visualizarlo, ¿no? Porque es importante. Bien, ¿todo claro hasta ahí? Sí, auxiliar. Entonces, es eso. Bueno, es básicamente eso. Ahora, la otra parte que no está aquí en el dibujo, bueno, no está en el problema, es la polaridad de esta inductancia. Pero como mi sentido de la corriente tiene un sentido horario por ese lado, entonces vamos a respetar esto. Vamos a decir que aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo, ¿no? Y ustedes saben que la circulación de corriente de elementos pasivos siempre va de más a menos, ¿no? Digamos corriente del inductor, esto va a ser. Entonces, aquí circularía la corriente del inductor. Y como está en el mismo sentido que esta malla, podemos decir que la corriente del inductor de un tiempo inicial va a ser igual a la corriente de la malla 1, que ya lo sacamos con anterioridad, que es 12.1 amperios. Bien, entonces tenemos estos dos, este y este. Los pasos son los mismos para todos estos circuitos RC o RL. El tiempo menor a cero siempre calculen esos dos. Voltaje de condensador inicialmente y la corriente de inductor inicialmente. Hasta ahí acabaría todo esto. Ahora nos vamos a la siguiente parte, que es un tiempo mayor a cero. ¿Ok? Vemos el circuito, el tiempo mayor a cero, el interruptor se abrió, lo que permite que se corte esta parte, ¿no es cierto? Y solamente me queda lo que es el inductor con respecto al capacitor, ¿no? Y en ese caso estoy copiando esta polaridad que yo ya le asigné, ¿no? La sigo respetando, la polaridad que yo mismo asigné. Ya luego, si es que está mal, se va a ver con el tema de los datos, ¿no? Bien.
Ahora, en esta parte, para un tiempo mayor a cero, existen tres cosas. Las tres cosas son las siguientes. Está lo que es el capacitor. De ahí tengo el dato, por favor, ¿cuánto es? Un Un faradio. faradio. Un faradio y el inductor. 4 henries. Ya. Ahora la resistencia. 0, porque no, no. Bien. Ahora es importante establecer estos datos al momento de hacer los ejercicios. Eh, la mayoría de los casos que están en el ejercicio, mejor dicho, en el SADICO, los problemas para resolver, generalmente dan valores de la resistencia, que es 1, 2, 3 ohms, yo qué sé. Pero en algunos casos no se los dan y tienen que empezar a hacer hipótesis, ¿no? En estos circuitos está bien hacer esto. Y les puede dar que las respuestas que ustedes saquen al momento de comparar con el SADICO les doy lo mismo. Pero hay algunos circuitos en el cual a veces no sale ese resultado. Se van a dar cuenta que le va a salir los valores que se digamos a calcular como si fueran infinitos o indeterminados. Entonces, para esos casos especiales, esto de resolver mediante las tablas que ya están hechas en estos capítulos, que son circuitos RLC en serie, paralelo, con y sin fuente, no nos sirve. Y lo que sirve en ese momento es resolver esos problemas con el tema de circuitos generales. Como están ocupando el SADICO, creo que es de la quinta edición, en el capítulo 8, en el subíndice 10, 8.10, creo que es el circuitos generales. Ese, ese pequeño subtítulo ayuda bastante a resolver esos casos, porque ¿qué pasa si no te da un circuito que está en serio, está en paralelo, te da un circuito que está totalmente distinto? O peor, que en vez que sea un circuito RLC, sea un circuito R, C y C, con dos capacitores que estén de tal manera que no se las puede convertir en uno solo, o un circuito con dos inductores. Entonces, para esos casos, el capítulo 8.10 de circuitos generales ayuda bastante a resolver esos casos, ¿ya? Y es la única forma para resolverlo. No hay otra. Porque en circuitos generales plantean las ecuaciones diferenciales. Bien, eso como comentario ya. Eso lo veremos más adelante si queda tiempo. Pero es bueno que vayan leyendo eso. Bien. Entonces, cada tema, en este caso, por ejemplo, los RLC sin fuente que están en serie, tienen estos datos, ¿no? Que en este caso el valor de alfa. Pero alfa va a ser igual a resistencia dividido dos veces la inductancia, ¿no? Y lo otro que es W sub 0, que es 1 sobre raíz de inductancia multiplicado por la capacitancia. ¿Ya? Entonces, este alfa y W sub 0, ya olvidé cuáles son sus nombres, igual está en el libro. Hay diversos casos, ¿no? Cuando alfa es menor que W sub 0. Hay cuando alfa es mayor que W sub 0. Y hay lo que es alfa igual a W sub 0. ¿Ya? Entonces uno de estos va a ser
Uno de estos es subamortiguado, otro es críticamente amortiguado, otro es sobreamortiguado. Eso igual está en el libro. Lo que tienen que hacer ahora es identificar para estos tres casos ese que tenemos. Vamos a reemplazar y si me llevo con la calculadora se los agradecería mucho. Alfa va a ser igual a, en este caso la resistencia es 0 dividido 2 veces la inductancia que va a ser 4, ¿no? Esto va a ser igual a 0 sobre algo, va a ser 0. Y W sub 0 va a ser igual a 1 sobre raíz de 4 por 1. Que básicamente va a ser un medio, y todo esto va a ser 0.5. Entonces sería que alfa es menor que W sub 0. Y en este caso, cuando alfa es menor a W sub 0, se llama el caso Subamortiguado. subamortiguado. En el libro decía que cuando R es igual a cero, entonces alfa igual, y entonces sería alfa igual a cero, entonces sería una respuesta no amortiguada. Decía. Bueno, ya. Está bien. Ahora se lo más adelante. Entonces, cuando sale el caso subamortiguado, en las tablas que le sigo insistiendo que lo hagan, eh, se trata de resolver todo esto con las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿ya? Y ahorita vamos a ver. Entonces, cuando les haga este caso, lo siguiente que deben calcular es, déjame de color, W sub D. Se va por aquí, ¿no? W sub D. Esta es la que tengo. W sub D va a ser igual a raíz de W sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado. Y esto igual, como esto va a ser 0, ¿no es cierto? Va a ser prácticamente lo mismo. W sub D va a ser igual a W sub 0 que va a ser 0.5. Bien. Ahora, lo siguiente que voy a dibujar de color rojo son esas tablas que yo tengo una en mis manos. Y lo voy a hacer directo. Es que la respuesta en los casos que son R, L, C, en serie, sin fuente, su respuesta siempre va a estar con respecto a la corriente del inductor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Siempre va a ser la respuesta del inductor. Ahora nos vamos a ir al gráfico. Aquí yo no hice nada todavía en el gráfico porque aún me faltaba verlo. Fíjense que aquí en la polaridad que yo le asigné hace un momento, que aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo, ¿no es cierto? Aquí la corriente va a bajar, ¿de acuerdo? La corriente del inductor va a circular por este lado. Bueno, que no se ve muy bien. Aquí va a circular la corriente del inductor.
¿ok? Está bajando, como está en la izquierda. Pero dentro de este circuito va a seguir un sentido antihorario. Va a venir acá y va a venir acá. ¿Correcto? Entonces, como tenemos la corriente del inductor y va en el mismo sentido que la corriente del inductor, que igual vamos a verlo más adelante, que es de color verde, que igual existen, pero con unos ciertos casos muy particulares. Mediante sus propiedades podemos calcular el voltaje del condensador, pero eh, ahí vamos. Ahora la fórmula va a ser que la corriente del inductor en función del tiempo va a ser igual a esto no es una constante, sino es una incógnita que debemos hallar porque son casos muy particulares que no son los mismos. A sub 1 multiplicado por el coseno de W sub D por el tiempo, ¿ya? Aquí se pone más A sub 2 por seno de igual W sub D multiplicado por el tiempo seguido de la letra de neperiano elevado a menos alfa multiplicado por T. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? No auxiliar. Bien, nos queda 10 minutos. Estamos a buen tiempo todavía. Vamos a ver. Entonces tenemos esta fórmula. Ya con la tabla que les voy a pasar, algo directo sería hacer lo siguiente. Por eso con este corchete. Para calcular estas constantes, porque fíjense, para tener la respuesta final de todo esto, W sub D ya lo tenemos, ¿no es cierto? Que es lo mismo. Y tenemos alfa. El tiempo va a ir variando, ¿no es cierto? Más adelante, en un tiempo de 5 segundos, 10 segundos, ya que sé. Pero lo que nos falta para terminar el problema es calcular esos valores de A sub 1 y A sub 2. Es por eso que pasa lo siguiente. A sub 1 para estos casos, ya con la deducción, despeje y demás cosas, va a ser igual a la corriente inicial del inductor. Y la otra ecuación que nos va a hacer que menos alfa por A1 más W sub D por A sub 2 va a ser igual a menos 1 sobre la inductancia multiplicada por resistencia por la corriente del inductor inicial más el voltaje del condensador inicial. Ok, bien, vamos a hacer aquí abajo. Fíjense que acá tengo un sistema de dos ecuaciones. Una ecuación número 1 y una ecuación número 2. La ecuación 1 y la ecuación 2. Ahora, debemos reemplazar esos datos. Los tenemos, ¿no? Vamos a hacerlo acá. A sub 1 es una incógnita, mientras que alfa sub 0
y del inductor era 12.1. Pero esto así se mueve. A sub 1 va a ser igual a alfa sub 0, que es 12.1. Menos alfa a 1. Sería menos alfa, ¿cuánto nos dio? Perdón. 0. 0. Entonces esto se eliminaron, ¿cierto? No lo contamos. Aquí lo vamos a dejar. Entonces le continuamos, sería aquí W sub D por A2. Y A sub 2 es, ¿dónde está? Pero W sub D, 0.5. 0.5 de A sub 2. Va a ser igual a menos 1 sobre la inductancia. Pero fíjense acá que el voltaje aquí va a ser 0, ¿no es cierto? Aquí va a ser 0. Y esto también va a ser 0. Sí, 0. Todo esto va a ser 0. Entonces esto nos queda 0. Y al final de cuentas, ¿qué va a pasar? Esto pasa de dividir 0 por dividido entre 0.5 va a dar 0. Entonces, A sub 1 va a ser igual a 12.1, mientras que A sub 2 va a ser igual a 0. Reemplazando estos datos en la ecuación que está acá arriba, quedaría lo como que lo voy a dividir. Que la corriente del inductor en el tiempo t va a ser igual a 12.1 por el coseno de la sub d, que es coseno de 0.5t, y como está en 0 amperios, ¿no? No quedaría nada más. Esta sería una respuesta parcial, pero como la pregunta nos dice que calculemos el voltaje del condensador en función del tiempo, que es una incógnita, para hacer eso tenemos que hacer lo siguiente. Bien. Podemos hacer varias cosas. ¿Qué sugieren, jóvenes? Nos quedan 4 minutos. A ver. Córtalo. Eh, Creo que sí nos da. Bien. No, mejor hacemos. Vamos a la otra parte. Cortémoslo hasta acá. Y la siguiente parte no va a tomar ni 15 minutos. Terminamos este ejercicio, ¿está bien? Entonces le voy a cortar, va a grabar esta parte y el resto solamente va a ser la parte final de este enunciado. Volvemos a entrar de nuevo, ¿no? Al Sí, mismo nivel. al mismo Ya. tiempo. Recording stopped. Ok. Voy a empezar a grabar. Recording in progress. Ya está grabando. Bueno, entonces, en resumen, resumiendo todo, está la pregunta del examen, está el enunciado que es lo que quiere. Tenemos el problema, el ejercicio, y los datos para cada uno de los estudiantes son distintos porque hay una hoja Excel donde dice que el estudiante número 1 tiene un dato de tanto en voltaje y el último estudiante tiene otro dato. Por eso el resultado va a variar con
todos, pero los pasos siguen siendo los mismos. ¿Ya? Para este tipo de ejercicio, tanto el capítulo 7 de circuitos RC o RL, con o sin fuente, como el capítulo 8, los RLC en serie paralelo, son los tres casos más que existen, deben hacer el análisis primero. Ver el circuito, ver el interruptor, dibujar a un tiempo menor a cero, mayor a cero, tomar en cuenta todas estas condiciones en un tiempo menor a cero y de igual forma en un tiempo mayor a cero. Eh, respetar lo que son las polaridades, asumir igual las polaridades y empezar a calcular, ¿no? Tener en cuenta que tienen que utilizar sus propias tablas. Y bueno, como nuestro caso era un circuito RLC sin fuente en serie, para estos problemas, la respuesta siempre se va a dar con respecto a la corriente del inductor. Ya las fórmulas están en el libro. Pero el problema es que la pregunta nos pide el voltaje del condensador. Y ese es el problema. ¿Cómo podemos calcular eso? ¿Qué podemos hacer? Bien. Para no estar subiendo y bajando, como la pregunta dice que para un tiempo mayor a cero debemos calcular todo eso, entonces procedemos a dibujar el circuito de un tiempo mayor a cero, que sería esto de acá, ¿no? Este pequeño cuadro. Y aquí está el inductor, y aquí está el condensador. Perdonen el pulso, esperen. Oh, bien, ahí. Aquí está el inductor que vale 4 henrios y el condensador que vale 1 faradio. ¿Ok? Las polaridades, fíjense, el condensador es de menos a más, de menos a más, mientras aquí que va a ser positivo y negativo. ¿Ya? Las incógnitas va a ser color verde. El voltaje del condensador final, se podría decir. Ese es lo que no tenemos, desgraciadamente. Pero lo que sí tenemos es la corriente que pasa a través del inductor. Tenemos este dato, ¿no es cierto?, que hemos calculado. Bueno, hay varias formas de relacionar la corriente de inductor con el voltaje del capacitor. Y eso es lo que les quiero consultar a ustedes. ¿Alguien conoce esas formas de relacionar todo eso? No auxiliar. No es con las derivadas. Sí, es con eso. Sí. Vamos a esto. A ver, para que exista corriente en un capacitor, el voltaje del capacitor tiene que variar con respecto al tiempo, ¿no? Correcto. Sí, sí. Ahora, para que
¿sí? Del voltaje en un inductor, por eso aquí la L, fíjense bien, no es una C, es una L, eso lo hemos pronunciado. La corriente del inductor debe de variar con respecto al tiempo, ¿correcto? Exacto. Ahora, lo que podemos hacer, hay dos formas. Lo que podemos hacer aquí sería de la primera parte, como nuestro incógnita es el voltaje, que esta es la incógnita, pero el dato es la corriente, que igual lo podemos hallar, tendríamos que agarrar y empezar a integrar. Particularmente esos casos a mí no me gustan, no lo veo. eh, No lo veo porque a veces capaz le esperen algo, entonces me voy siempre a lo seguro. Ahora, como aquí existe voltaje en el condensador, también aquí va a existir voltaje en el inductor, ¿no es cierto? Voy a hacerlo de verde porque si no se va a confundir. También va a existir voltaje en el inductor. Entonces, como nuestra incógnita es el voltaje del capacitor, lo que podemos hacer es relacionar estos dos voltajes con una de las leyes de Kirchhoff. Ahora les pregunto, ¿cuál ley nos conviene? ¿Ley de tensión de Kirchhoff o ley de corriente de Kirchhoff? De tensión. Claro, como tenemos que calcular tensión, nos sigue la ley de tensión de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de tensión de Kirchhoff? Otra cosa que igual les comento, eh, todo lo que ven en los libros de circuitos eléctricos, todos han salido a partir de las leyes de las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Eso, ley de malla, ley de tensión en los nodos, corriente de rama, son derivaciones de las leyes de Kirchhoff. Y al menos en el tema de circuitos de segundo orden, estos tips son muy importantes. No solamente aquí, también el tema de circuitos generales, que es mucho más frecuente estos tipos de análisis, de hacer ley de tensión de Kirchhoff o ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, en este caso, como es ley de tensión de Kirchhoff, dice que la sumatoria de tensiones en un circuito cerrado siempre va a ser igual a cero. ¿Ya? Tenemos ahí un circuito cerrado. Tenemos eh, la- las leyes. Entonces procedo a hacer un análisis, ¿no? En este caso voy a hacer el análisis de manera en sentido horario. ¿Ya? Voy a hacer el sentido horario, la trayectoria. Igual se daría de igual forma en cualquier lado, pero por comodidad siempre la base. Empiezo en este punto, voy en sentido horario y termino en ese mismo punto. Fíjense que aquí estoy pasando a través del voltaje de condensador, aquí va a ser entonces entra negativo, pero sale positivo, más voltaje del condensador. ¿Hasta ahí todo claro? No sería menos. Sí, sí, Depende está del bien. caso. Está bien, está bien. Ya si ustedes quieren hacerlo con la entrada, igual es válido, ¿no? Siempre y cuando lo respeten.
Bueno, como yo trabajo con la salida, entonces sería positivo. Sigo la trayectoria, sentido horario, me encuentro con esto, entonces sería igual aquí positivo. Más voltaje del inductor, ¿no es cierto? Como no hay más, igual a cero. Mi incógnita es el voltaje del capacitor. Entonces el voltaje del capacitor va a ser igual a menos el voltaje del inductor. Entonces, pero el voltaje del inductor es básicamente todo esto de acá, ¿no? Sí. Entonces reemplazo acá. Pongo negativo, corchete, la fórmula, la derivada de la corriente respecto del tiempo. Quedo reemplazando, entonces aquí me va a ser menos, que paréntesis de inductancia es 4. Ahora el problemita es esta acá, derivada de la corriente con respecto del tiempo. Es derivada de esta acá. ¿Cómo derivan eso? Menos 12,1 seno, menos 12,1 por 0,5 seno de 0,5 t. Todos están de acuerdo. Menos 0.5 por 12.1 seno de todo el conjunto dentro del coseno. Menos 0.5 multiplicado por 12.1 por ahora el Sí. seno de lo que está ahí adentro, ¿no? 0.5 por t. Entonces, haciendo operaciones, multipliquen todo esto, no sé cuánto sale. Obviamente todo va a salir positivo. Ahora, ¿por qué negativo contigo se fue positivo? Me tiene que dar, ¿cuánto? 24.2. 24 positivo punto 2 por el seno de 0.5 t voltios. Entonces, jóvenes, esa es la respuesta de este examen. Entonces, se dan cuenta, más que todo es maña y saber interpretar los datos, dónde colocarlos y tener un orden, ¿no? Entonces sería 24.2. Si son distintos exámenes, lo que sea, a un compañero le va a salir que esto va a ser 24.6 contando. Entonces, ahí el ingeniero lo va revisando uno por uno. ¿Dudas hasta ahí? Bien, si no hay más consultas, aquí acabaría la ayudantía de hoy. La próxima la hacemos entre semana y vemos, ¿no? Comenten cuándo le da fecha el examen el ingeniero, pero ya les voy comentando cómo es, ¿no? El virtual. Auxiliar con Classroom. respecto al examen. Recording stopped. Sí, Auxiliar, bien. ¿nos puede mandar la clave del Classroom? Ah, ok, Por está favor. bien.
Con respecto al examen auxiliar, ¿cuántas preguntas serían? Disculpe, ¿sabe usted Mm, algo? el anterior semestre fueron 2 preguntas para el primer parcial. Hay ratos en las que son 3 preguntas, pero da más tiempo, ¿no? Da 30 minutos. Lo otro que me olvidé comentarles es que eh, les manda el Classroom esa pregunta, les da media hora para resolverlo y recién les manda la otra pregunta y tienen que subirlo. Mientras van, lo hace por periodo, ¿no? O sea, por lapso. Media hora la pregunta la sube, recién manda la otra pregunta en la siguiente media hora. O sea, no la manda a las 13 días, ¿no? Entonces tomen sus precauciones. ¿Otra consulta? No. Bueno, entonces nos vemos, jóvenes, se cuidan. Ya estamos hablando en el grupo. Y pues claro. Buenas noches. Hasta luego, auxiliar. Gracias, hasta luego. Hasta luego, auxiliar, gracias. Auxiliar.